Lo que acaba de mostrarse delante de mí no puede seguir esperando, porque hay una verdad que llevaba demasiado tiempo arrastrándose por debajo de la mesa, y ahora sale sin disfraz, dejando al descubierto que alguien muy cercano movía las piezas de tu entorno mientras confiabas. De pronto todo encaja como un puzzle cruelmente perfecto, las demoras raras, los mensajes que no cuadraban, los roces pequeños que te dejaban con mal cuerpo sin saber por qué, y aunque intentabas quitarle hierro al asunto, algo dentro de ti ya sabía que no era azar, que había una presencia oscura detrás de cada gesto amable. No era una corazonada pasajera, era ese nudo en el estómago que aparece incluso en días tranquilos, y que ahora se convierte en una certeza que no se puede negar, porque lo que estaba oculto empieza a caerse solo delante de tus ojos. Esa persona a la que abriste una parte sensible de tu historia no jugaba limpio, porque mientras te sonreía de frente, iba cosiendo su propio relato por detrás, cambiando versiones, sembrando dudas y lo más delicado, intentando ocupar un lugar que nunca fue suyo. Notaste cómo ciertas charlas se torcían sin razón, como alguien repetía tus palabras como si fueran otra cosa, y aunque preferiste pensar que era un malentendido, el ambiente nunca volvió a sentirse igual. Esa punzada que sentiste al cruzarte con una mirada esquiva no era imaginación, sino tu instinto gritándote fuerte que algo muy profundo se estaba rompiendo por dentro, lentamente. Lo que no sabías es que este desenlace ya venía escrito en tus días recientes, esperando el segundo exacto para salir a la luz, y ese segundo ya llegó. Si sientes que por fin se cae una máscara, y la balanza empieza a inclinarse a tu favor, deja esa huella ahora mismo, escribe en comentarios, se acabó el juego sucio, dale like y no te muevas, porque lo que se activa justo ahora no da marcha atrás. Se manifiesta la carta del velo roto, una señal que entra como un golpe seco, anunciando que las caretas caen sin posibilidad de volver a colocarse. Cuando esta carta aparece, las mentiras se quedan sin suelo, y la verdad avanza con una fuerza que no pide permiso, incluso cuando escuece. Marca una separación brusca, alguien que sale de tu camino no por casualidad, sino por un reajuste mayor, un movimiento que no controlas pero que juega a tu favor. Lo que ahora puede parecer una pérdida, en poco tiempo lo verás como un alivio enorme, y entenderás por qué ese corte era imprescindible, aunque hoy todavía te cueste verlo claro. Esto me recuerda a algo que mucha gente vive sin darse cuenta, cuando alguien aparenta apoyar mientras por dentro compite, cuando un silencio pesa más que una discusión, y el aire se vuelve denso sin motivo. En tu caso, esa sensación llevaba tiempo instalada, como una incomodidad que aparecía incluso en lo cotidiano, en un saludo frío, en un gesto que ya no era sincero. Todo señalaba que alguien cercano se estaba alimentando de tu confianza, apropiándose de lo tuyo, intentando destacar con una luz que no le pertenecía, pero no lo hacía por pura maldad, sino por carencia, porque no soportaba verte avanzar mientras su propio mundo seguía detenido. Hay una frase que vuelve a tu mente ahora con otro significado, algo que escuchaste al pasar y que no tomaste en serio, pero que hoy suena como una señal clarísima. Tal vez alguien te dijo que abrieras los ojos, o que no todo era tan limpio en esa relación, y aunque intentaste mantener la calma, el tiempo se encargó de poner cada cosa en su sitio. Lo curioso es que esa persona que actuaba como serpiente nunca pensó que sería descubierta, creía tenerlo todo atado, pero no contaba con que tus pasos están cubiertos por una sincronía más grande, por situaciones que parecen casuales, pero llegan con una precisión que asusta. En momentos así, cuando la verdad empieza a respirar, es normal sentir enfado, tristeza o incluso un alivio extraño, porque vivir en la duda cansa mucho más que enfrentarse a lo real. Has cargado culpas que no eran tuyas, has pedido perdón por cosas que no hiciste, y ahora finalmente entiendes que nunca fuiste el problema, ni la causa de nada malo. Lo que se acerca es claridad, pero antes de que la recibas del todo, algo necesita apartarse de tu camino, y ese movimiento ya está en marcha, aunque todavía no veas el cuadro completo. Si presientes que esta historia no termina aquí, y que lo más delicado aún no se ha dicho, deja tu señal, escribe en comentarios, aquí se juega limpio, suscríbete ahora mismo y sigue conmigo, porque lo que se revela a continuación, es más grande de lo que imaginas. Escucha bien esto, porque lo que viene ahora cambia el rumbo, y no eres quien pierde, eres quien recupera su poder, porque todo lo que parecía ir contra ti, en realidad te estaba empujando hacia un suelo más firme. Los nudos empiezan a soltarse, y verás cómo ciertas personas se delatan solas, sin que tengas que explicar nada, mientras el tablero se reordena,
y quien quiso manejar la historia acaba atrapado en su propio juego. También se deja ver la carta del fuego devuelto, un símbolo que habla de equilibrio emocional y de justicia interna, porque esta carta no viene a vengar, viene a restaurar, porque cada palabra torcida regresa a su origen y cada intención escondida acaba mostrándose. Tendrás una claridad brutal para distinguir quién caminaba contigo de verdad y quién solo fingía, y lo más impactante es que este ajuste sucede, sin que tengas que mover un dedo, ocurre solo, como si algo invisible decidiera quitarte de encima esa carga que llevaba tiempo apagándote. Puede que ya estés notando señales, charlas que se enfrían sin explicación, personas que antes te buscaban y ahora desaparecen, o incluso sueños donde esa figura aparece en situaciones incómodas. Todo forma parte de esta limpieza silenciosa que está ocurriendo ahora mismo, una especie de barrido que separa lo auténtico de lo falso, y duele ver caer a alguien de un pedestal. Sí, pero en el fondo sabes que este final no podía evitarse. Has pasado noches enteras con la cabeza dando vueltas sobre la misma escena, la misma frase, la misma imagen que no te soltaba, y no era obsesión, era una especie de ensayo interno. Tu alma ya estaba calentando motores, porque sabía que algo tenía que romperse para dejar sitio, a lo que sí es para ti, aunque todavía no lo veas claro. No minimices lo que está pasando, porque cada silencio incómodo, cada pausa rara, cada cambio pequeño en el trato, es una pieza de un puzzle que justo ahora termina de encajar. Grábate esto muy dentro, no todo lo que se cae es una pérdida, muchas veces es la vida arrancándote vendas, para mostrarte que vínculos se sostenían en fantasías y no en verdad, porque quien se apartó ahora lo hizo porque ya no vibraba con tu crecimiento, aunque duela aceptarlo. Muy pronto, en una charla aparentemente sin importancia, saldrá un detalle que te hará ver esta historia desde otro ángulo, y ahí entenderás que el tiempo nunca estuvo en tu contra. Dime una cosa muy simple, cuando notas que alguien cambia contigo, ¿lo enfrentas de inmediato o esperas a ver hasta dónde llega? Me interesa saber cómo reaccionas en esas situaciones tan humanas. ¿Qué sueles hacer? Todavía hay más por salir a la luz, y aunque parezca que todo gira alrededor de esa persona, lo que se activa va mucho más allá, porque la caída de esa víbora no solo limpia tu entorno, también desbloquea una cadena de oportunidades que llevaba tiempo esperando su turno. Este giro te coloca por fin en ventaja, y no tardarás en notar señales claras, evidentes, de que las cosas empiezan a moverse sin tanta fricción ni resistencia. Y aquí está el punto delicado, donde necesitas mantenerte firme y no dar ni un paso atrás, porque cuando una energía se va, a veces intenta volver disfrazada de disculpas, de gestos dulces o de promesas bonitas. No lo veas como una tentación, míralo como la prueba definitiva, de que ya no necesitas la validación de quien nunca supo mirarte bien, porque lo que se va ahora no es tuyo, lo que llega después sí lo será, y esa es la recompensa real. Hay una revelación extra, que va a darle la vuelta a todo lo que creías entender, y cuando aparezca, vas a comprender por qué esta separación era exactamente la puerta que tenías que cruzar, para que la suerte vuelva a girar a tu favor. Piscis, nada de lo que está ocurriendo a tu alrededor es casualidad, porque cada gesto reciente, cada conversación que parecía inocente, cada mensaje que llegó a deshora, formaba parte de un entramado oculto que ahora empieza a deshacerse hilo por hilo. Sentías que algo no cuadraba, que el ambiente se volvía denso sin motivo, como si una nube pesada se colara incluso en los momentos más simples de tu rutina, y aunque intentabas mantener la calma, tu cuerpo reaccionaba con esa certeza muda que no sabe explicarse pero jamás falla. El universo tiene una forma muy particular de actuar, cuando alguien intenta torcer el destino ajeno, porque justo cuando la falsedad llega a su punto máximo, la caída se vuelve inevitable, y esa caída ya está en marcha para quien te falló. Llevas días intentando entender por qué ciertas actitudes se volvieron tan extrañas, por qué alguien que antes te buscaba con ganas empezó a marcar distancia, o porque las charlas dejaron de fluir como antes, como si cada palabra pesara el doble. Lo que no veías es que ese frío era una táctica, una forma de ganar tiempo mientras se tapaban movimientos poco limpios, y aunque esa persona aparentaba control, por dentro el desorden ya era evidente. La intuición humana es brutal para detectar el engaño, se nota en el aire cuando alguien finge apoyo mientras siembra duda, y lo sentiste mucho antes de tener pruebas, aunque decidiste callar para no parecer desconfiado. Hay un instante que se te va a quedar grabado, una tarde reciente en la que algo se rompió sin hacer ruido, una conversación donde la otra persona perdió completamente el control del relato, y aunque intentó recomponerse,
supiste que ahí se le escapó más de la cuenta. Esa grieta marcó el principio del derrumbe de su máscara, y desde entonces todo lo que se sostenía solo por apariencia, empezó a tambalear y a desmoronarse lentamente. Quien intentó manejarte no entiende que su caída no llega por tus manos, sino por la repetición de sus propios actos, porque la verdad no necesita empujón cuando la mentira se queda sin fuerza, y fíjate bien en los gestos que se repiten, porque ahí está escrito el final. Se manifiesta ahora la carta del silencio abierto, y cuando esta energía aparece, anuncia que la verdad ya no puede seguir escondida, porque los secretos se rompen desde dentro hasta que salen solos. Habla de conversaciones que revelan más de lo debido, de mensajes que aparecen inesperadamente, de miradas que confirman lo que antes solo intuías en silencio y con dudas. Señala que alguien muy cercano a quien fingía lealtad será quien, casi sin querer, destape lo que estaba ocurriendo, un descuido mínimo que deja todo al descubierto. Esta carta no trae castigo, trae exposición, porque lo que se negó a ser claro, honesto y directo no puede sobrevivir bajo la luz intensa de la verdad. Quiero saber si eres de los que necesitan pruebas claras, o de los que confían en su intuición desde el primer momento. Cuéntame cómo funcionas cuando algo no te cuadra. ¿Te adelantas o esperas? En las próximas horas o días notarás cambios evidentes. Alguien que modifica su forma de hablar, que se justifica sin que nadie le pregunte o que intenta explicar lo inexplicable. Esa incomodidad no es azar, es miedo a quedar al descubierto, y algunos cambiarán de tema, otros fingirán normalidad, pero cuando la conciencia está inquieta, las palabras siempre se traicionan solas. Escucha los silencios entre frase y frase, ahí está la verdad, porque cuando el alma sabe que ya no puede mentir, el nerviosismo se vuelve imposible de disimular. No mires hacia otro lado con las señales que ya tienes delante, porque esta historia avanza como una película, en la que te tocó ser protagonista sin haberlo elegido. Hay personas que observan desde la distancia, que intuyen lo que pasó, pero prefieren no intervenir hasta que todo quede claro, y aunque eso pueda sentirse como soledad, en realidad es un escudo. Este pequeño aislamiento no es un castigo, es una tregua necesaria, para que el destino vuelva a ordenar las piezas a tu favor, alejando a quienes jugaban a dos bandas. No intentes forzar nada, porque cada final tiene su propio pulso, y lo que llega después, te va a quitar un peso de encima en todos los sentidos. En este punto es donde muchos se pierden o se rinden, pero no estás ahí para eso, porque te encuentras justo antes del giro clave, ese instante donde todo empieza a alinearse, aunque por fuera parezca un desorden total. Lo más importante ahora es no reaccionar en caliente, porque cualquier palabra fuera de tiempo puede ser usada como arma por quien siente que está perdiendo control. Respira, observa, mantente firme y deja que la verdad haga su recorrido, porque cuando el universo decide mostrar algo, no necesita que nadie le eche una mano. Se presenta la carta del secreto abierto, una carta intensa que habla del cierre definitivo de un ciclo de engaños, y de una claridad que ya no admite discusión. Esta carta anuncia una confirmación real, algo concreto, quizá una charla inesperada o una prueba directa, que te va a cambiar por completo la forma de ver esta historia. No será suave ni delicado, será un golpe de lucidez que recoloca todas las piezas y te permite ver con crudeza quién estaba contigo de verdad y quién solo te utilizaba mientras le convenía. Recuerda que no es la primera vez que pasas por algo así, ya hubo etapas en tu vida donde confiaste en alguien que no supo responder con la misma lealtad, y aunque dolió, esa experiencia te hizo más fuerte de lo que entonces podías imaginar. Ahora la diferencia es enorme, porque ya no reaccionas desde la herida abierta, sino desde una conciencia mucho más despierta, y lo que antes te rompía, hoy te empuja hacia adelante, porque el dolor, cuando se entiende, se convierte en criterio y no en cadena. Y hay algo más que todavía no se ha mostrado del todo, pero está a punto de salir a flote, porque la persona que te traicionó no jugó sola, hubo alguien más que conocía parte del juego, alguien que miraba desde la sombra sin mancharse las manos. Esa alianza silenciosa está a punto de romperse, y lo hará sin que tengas que hacer absolutamente nada, simplemente sucederá, como un cambio inevitable y natural. La traición entre ellos será la señal definitiva de que todo se derrumba desde dentro, y ahí sentirás una liberación profunda, como si por fin te quitaran un peso del pecho. Cuando alguien te decepciona, ¿te cuesta más soltarlo o entender por qué pasó? Dime qué parte se te hace más difícil, porque muchos sienten lo mismo aunque no lo digan. ¿Qué te pesa más a ti? Fíjate bien en esto.
Porque cuando esta energía se rompa, lo vas a notar en el cuerpo, dormirás mejor, las conversaciones volverán a fluir sin tensión, y sentirás que todo empieza a moverse otra vez en la dirección correcta. Ese alivio será la prueba más clara, de que lo que te bloqueaba ya no está, no por suerte, sino porque por fin el universo apartó de tu camino lo que solo te drenaba. Ahí comienza una etapa nueva, donde la verdad no hiere, libera, y tu energía se vuelve tan clara, que atrae personas y situaciones que sí están en tu misma sintonía. Piscis, lo que voy a decirte ahora, le da la vuelta completa a todo lo que creías entender, porque la historia que parecía tener un único culpable guarda un giro que no esperabas. La persona que señalaste como la víbora sí tuvo su papel, pero no fue quien inició el movimiento, sino alguien que también fue manejado por una mente aún más fría. Una figura que ha estado cerca de ti con una imagen impecable, aparentando neutralidad, mientras movía las piezas desde las sombras, pero este descubrimiento no llega para castigarte, llega para liberarte, porque por fin puedes ver con claridad quién estaba realmente detrás del caos que alteró tu paz. Durante mucho tiempo pensaste que todo venía de una envidia directa, o de una rivalidad silenciosa, pero en realidad formaba parte de una estrategia emocional muy bien calculada. Alguien experto en esconder intenciones supo exactamente cuándo sembrar la duda, cuándo callar y cuándo hablar, logrando que desconfiaras de la persona equivocada, y ahora todo encaja, los mensajes torcidos, las medias verdades, las coincidencias repetidas, esas miradas que parecían verlo todo sin decir nada. Lo más inquietante de este tipo de energía es que se disfraza de consejo, de apoyo constante, de alguien que solo quiere lo mejor para ti, pero detrás de cada gesto había cálculo, una manipulación pensada para mantenerte descolocado, dudando de todos menos de quien realmente sostenía los hilos. No buscaba destruirte, buscaba inmovilizarte, dejarte atrapado en un bucle de confusión, porque es una táctica vieja, usada por quienes necesitan controlar lo que no pueden poseer. Y ahora que el velo se levanta, entiendes que el verdadero peligro nunca fue la víbora que veías, sino la mente silenciosa que la alimentaba desde la oscuridad. Cuando alguien vuelve con excusas bonitas, ¿escuchas hasta el final o ya no te quedas? Cuéntame cómo reaccionas en ese punto exacto, donde sabes que algo ya no es igual. ¿Qué sueles hacer? Se manifiesta la carta del reflejo oscuro, y cuando esta energía aparece no deja rincón sin iluminar, porque es como un espejo incómodo que te obliga a ver la verdad sin filtros, incluso esa que escuece al principio, y pone al descubierto las intenciones reales de quienes te rodean. Aquí se muestra que la mente que movía los hilos no actuaba desde el odio, sino desde el pánico a perder control, y su arma favorita era hacerte cargar culpas que no eran tuyas para desorientarte. Es alguien experto en mantenerse sereno por fuera, mientras por dentro se alimenta del desorden que provoca, alguien que ha conseguido durante mucho tiempo que otros paguen por sus fallos. Pero ese juego ya llegó a su límite, porque cuando la distorsión se estira demasiado, todo se invierte, y las máscaras caen solas frente a los hechos. Acuérdate de esas ocasiones en las que alguien te decía no te fíes tanto, o yo solo quiero cuidarte, pero después de escucharlo te quedabas más confundido que antes, porque esas palabras no eran protección real, eran anzuelos emocionales, pequeños hilos para mantenerte dependiendo de su aprobación. Lo que parecía apoyo era control disfrazado, porque cada vez que dudabas, ibas directo a esa persona buscando claridad, sin darte cuenta de que le estabas entregando el timón de tus decisiones. Lo que no contaban es que dentro de ti, despacio pero firme, estaba creciendo una lucidez que ningún engaño puede apagar, esa que nace cuando ya has vivido lo suficiente. Y aquí llega el punto que lo cambia todo, porque quien intentó manejarte se va a delatar sin que tengas que hacer nada, muy pronto dirá algo que no debería saber, soltará una información que no le corresponde, o mostrará que está al tanto de detalles imposibles. Ese desliz será el corte definitivo de su poder, porque la verdad se abrirá paso sin confrontaciones, sin escenas, ni peleas, solo con la fuerza de lo evidente. Bastará con que escuches con atención, para darte cuenta de que el control ya no está en sus manos, y que tú, en silencio, has recuperado el mando de tu historia, porque ahí sabrás que el ciclo se cerró, y que la confusión se convierte por fin en claridad. Se activa ahora la carta del desatar interior, una energía que habla de liberación mental y de justicia por dentro, y los vínculos que drenaban se rompen sin drama, simplemente dejan de sostenerse, como algo que ya no encaja y se cae solo. Marca un despertar profundo, ese instante en el que el alma entiende que no tiene que luchar para ser comprendida,
porque la verdad no necesita defensa ni justificación alguna. Esta carta también trae una reconciliación contigo mismo, con esa parte tuya que habías dejado en pausa, la confianza en tu percepción, la certeza de saber cuando algo no vibra bien, porque desde aquí ya no volverán a confundirte igual, porque tu energía está mucho más firme. Esta lectura también señala algo más grande que las personas involucradas, porque esta traición fue el último eco de un patrón antiguo, esa costumbre de escuchar más las voces ajenas que tu propia intuición. Lo que ha pasado no solo desenmascara a quienes fingían, también te devuelve la capacidad de elegir sin miedo a equivocarte, y a partir de ahora, cada decisión nace desde tu autenticidad, y eso no hay manipulación que lo doblegue. En los próximos días puede aparecer una mezcla rara de alivio y nostalgia, porque incluso lo dañino deja un hueco cuando desaparece, así que no bloquees esa emoción, forma parte de la limpieza que estás atravesando. Es el precio justo por recuperar tu libertad interna, y después llega otra calma, distinta, no es vacío, es equilibrio, esa paz que solo aparece cuando el alma deja de mentirse. Recuerda esto, el universo no destruye por capricho, solo reordena, porque cada aparente pérdida abre espacio para lo real, y ahora estás a punto de descubrir quién entra en tu vida, cuando todo lo falso ya no sostiene nada. Se acerca una energía nueva, limpia, con ternura y estabilidad, pero no aparecerá hasta que este cierre termine de completarse, y su llegada marca el inicio de un ciclo totalmente diferente, sin juegos ni disfraces, solo presencia auténtica. Y aquí es donde necesitas mantener la atención, porque aún queda una última revelación que lo transforma todo, y no es solo justicia emocional, es una consecuencia directa que toca tu camino inmediato, una oportunidad que nace precisamente de la caída de esta manipulación. Lo que parecía pérdida se convierte en puerta abierta, y al otro lado hay algo que lleva tiempo esperándote, así que quédate, porque lo que viene ahora explica por qué esta purga era la única vía, para volver al sendero que siempre fue tuyo. Piscis, lo que empieza a manifestarse ahora es la verdadera recompensa de todo lo vivido, porque el universo no solo desmontó una traición, también está acomodando las piezas, para que entres en una etapa mucho más clara y expansiva que cualquier otra reciente. Lo que dolía se vuelve guía, lo que te hacía dudar ahora te empuja, porque dejas atrás una historia de sombras, para entrar en un tiempo donde tus decisiones ya no nacen del miedo, sino de la conciencia, y eso cambia todo lo que viene. Los próximos días traerán señales claras de que el cierre ya está hecho, charlas que fluyen sin tensión, oportunidades que estaban estancadas y de repente se reactivan, encuentros que se sienten ligeros y sinceros, sin esfuerzo. Nada de esto es casual, es el resultado de lo que has limpiado por dentro, porque cuando la mentira se disuelve, la energía vuelve a correr en la dirección correcta, y eso es exactamente lo que te está pasando. Hay algo muy potente en tu vibración actual, una sensación de avance imparable, como si lo que antes se resistía ahora decidiera acompañarte y fluir contigo sin obstáculos. Se presenta la carta del Camino Dorado, una de las más luminosas de esta baraja, y su energía marca la entrada en un ciclo de estabilidad emocional y material. Habla de vínculos honestos, de caminos que se abren sin forzar, de sentir que todo empieza a encajar, y también anuncia una confirmación concreta, algo que te demostrará que este cambio ya no tiene vuelta atrás. Es la sensación de haber cruzado la tormenta más dura, y descubrir que sigues en pie, que la vida no se rompió, solo se recolocó para servirte mejor. Quiero saber si eres más de segundas oportunidades, o de cerrar definitivamente cuando algo se rompe. Dime qué eliges cuando una relación ya no vibra igual. ¿Das margen o cierras puerta? Puede que empieces a notar que alguien se acerca con una energía distinta, sin juegos ni dobles lecturas, no desde la manipulación sino desde una admiración callada. Esta persona no viene a enredarte la cabeza, viene a traer orden donde antes hubo ruido, pero no significa que tengas que abrir la puerta a ciegas, significa que ahora sabes leer las intenciones con solo cruzar una mirada. Tu energía está más sólida que nunca y actúa como un filtro natural, lo falso no aguanta cerca, y lo verdadero encuentra su sitio sin empujar, porque esa es la protección nueva que te ganaste, una mente despierta y un corazón que ya no tiembla. En esta etapa, el universo empieza a pagarte de formas que ni habías considerado, propuestas que llegan sin avisar, encuentros casuales que cambian el rumbo, noticias que te devuelven las ganas y la calma. Todo lo que estaba trabado comienza a destrabarse con una sincronía que impresiona, porque esto pasa porque por fin soltaste el peso emocional que te tenía anclado,
y la energía creativa vuelve a circular con fuerza dentro de ti. Lo que antes te angustiaba ahora te motiva, y lo que te frenaba ya no tiene autoridad ni poder sobre tus pasos, que ahora son firmes y decididos hacia adelante. Se presenta la carta del nuevo brote, un símbolo de sanación real y comienzos limpios, porque esta carta habla de una transformación sin drama, un cambio que ocurre tan despacio que casi no lo notas, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya no duele. Marca una reconciliación contigo, una aceptación sincera del pasado y una apertura tranquila a lo nuevo, y también anuncia el regreso de una alegría simple, de esas que no dependen de nadie, la que nace cuando estás bien contigo. Es la señal de que tu alma ya entendió la lección y puede avanzar ligera, sin mirar atrás, sin cargas, con la certeza de que el camino está claro. Y no todo se mueve en lo emocional, también hay movimiento en lo material, con cambios de entorno, oportunidades de trabajo, decisiones que te colocan en un lugar de mayor visibilidad o reconocimiento. Lo que parecía congelado empieza a fluir, y aunque al principio cueste creerlo, cada paso adelante será una prueba de que todo te estaba preparando para este punto, porque lo que sentiste como castigo era entrenamiento, y lo que dolió como injusticia era una redirección necesaria. Habrá un instante muy claro, casi de película, en el que sentirás que todo encaja, y tal vez sea una conversación donde alguien reconoce tu valor, un proyecto que por fin se concreta, o una situación donde el pasado intenta volver, y solo sonríes porque ya no te toca. Ese será tu cierre real, no porque alguien te lo dé, sino porque ya no necesitas que nadie lo valide, y ahí entenderás que el poder volvió por completo a tus manos. Y escucha bien esto, porque aquí se define tu nuevo camino. El universo te devuelve exactamente lo que soltaste, porque cada vez que elegiste no reaccionar, cada vez que confiaste en silencio, estabas acumulando energía de regreso. Esa energía ahora se convierte en oportunidades reales, en personas correctas, en estabilidad que dura, y no hay cuentas pendientes, solo recompensas por haber resistido con fe cuando era más fácil rendirse. Desde este momento, nada ocurre porque sí, porque ningún encuentro es casual, ninguna charla es inútil, y entras en una etapa donde las piezas encajan, donde los días pesan menos y los resultados llegan sin pelea. Cerraste un ciclo de manipulación y abriste uno de autenticidad, y el universo te lo confirma, mostrándote que esta limpieza era imprescindible para recibir lo que viene. Cuando dudes, vuelve a este punto, porque nada de lo que viviste fue en vano, y la caída de esa víbora no solo limpió tu entorno, también abrió espacio para que lo nuevo crezca sin interferencias, y ahora llevas el timón, y el destino avanza contigo, no contra ti. Y así se cierra esta lectura, con un mensaje claro y directo: tu historia se reescribe desde la verdad, así que agradece lo aprendido, honra lo que soltaste y avanza hacia lo que llega con confianza total.